Bienvenidos a este análisis integral sobre un caso complejo de derecho internacional privado, en el que se enfrentan conflictos de competencia judicial y de leyes. Hoy exploraremos el caso de dos menores, Lucía, 8 años, y Mateo, 6 años, de nacionalidad mexicana, involucrados en disputas de adopción internacional, pensión alimenticia y restitución, a raíz de hechos ocurridos entre México, Marruecos y Alemania. El 15 de marzo de 2021, se inició en Ciudad de México una demanda respecto a la situación de estos menores. Los antecedentes son los siguientes: José Martínez, mexicano, y Amina El Mouhoub, marroquí. Se divorciaron en 2020 en Marruecos, otorgándose a Amina la custodia. En 2021, Amina contrajo matrimonio con Thomas Müller, alemán, y se trasladó a Berlín con los niños sin el consentimiento de José. Mientras José demanda la restitución y reclama pensión alimenticia, Thomas Müller solicita la adopción de los menores en Alemania. Nuestro objetivo es analizar de manera clara este caso y tratar de ofrecer una solución. ¿Qué tribunal tiene competencia para resolver cada uno de los aspectos del caso? ¿Cuáles son las leyes y tratados internacionales aplicables? ¿Se configura un fraude a la ley con el traslado de los menores? ¿Cómo influye el concepto de reenvío? Y por último, identificar la naturaleza del acto y los elementos materiales y temporales que fundamentan el caso. Primero, determinamos la competencia judicial. Restitución de menores. Con base en el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores, la jurisdicción se determina por el lugar de residencia habitual antes del traslado. En este caso, si se demuestra que los menores residían en México, allí se podría reclamar su restitución. Pensión alimenticia. Aunque José reside en México y los niños son mexicanos, el cambio de domicilio de Amina a Alemania plantea la posibilidad de que se ventile también en territorio alemán. Existen tratados internacionales que facilitan la reclamación de alimentos, como el Convenio de La Haya, sobre cobro internacional de alimentos. Adopción. La solicitud de adopción presentada por Thomas Müller en Alemania recaería en la competencia de ese país. Sin embargo, al tratarse de menores mexicanos y sin el consentimiento del padre biológico, esta decisión puede ser impugnada en México o incluso invocarse el concepto de reenvío para aplicar la ley mexicana. En conclusión, la restitución y la pensión alimenticia pueden tramitarse en México, mientras que la adopción se analiza en Alemania, con la posibilidad de que las autoridades mexicanas intervengan para proteger el derecho del padre y de los menores. Ahora, identifiquemos las normas. Restitución. Se aplica el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores, 1980, y la legislación mexicana, en especial las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pensión alimenticia. Las normas nacionales, como el Código Civil Federal de México y tratados internacionales, como el Convenio de La Haya de 2007 sobre cobro internacional de alimentos, resultan fundamentales para determinar la obligación de alimentos. Adopción. En Alemania se regula mediante el Código Civil Alemán, BGB, mientras que en México se exige el consentimiento de ambos padres para la adopción, lo que puede entorpecer el proceso iniciado en Alemania. Así, el caso se encuentra en la intersección de normas nacionales e internacionales, requiriendo la aplicación coordinada de tratados y leyes locales. El traslado de los menores a Alemania, sin el consentimiento de José, puede constituir fraude a la ley, ya que parece diseñado para eludir el cumplimiento de las obligaciones de pensión y evitar la intervención de la autoridad competente en México. Esto vulnera el derecho del padre a participar en decisiones fundamentales sobre la vida de sus hijos. El concepto de reenvío se presenta cuando un tribunal, al aplicar la ley extranjera, remite a otra jurisdicción. En este caso, un tribunal alemán que analice la adopción podría verse obligado a remitir al sistema jurídico mexicano, dado que los menores son mexicanos y se requiere el consentimiento paterno. Del mismo modo, la reclamación de pensión alimenticia podría derivar en que la ley mexicana prevalezca, pese a la residencia de la madre en Alemania. Concluimos que el traslado sin consentimiento se configura como fraude a la ley y que el reenvío puede ser un mecanismo para garantizar la aplicación de la normativa del país de origen de los menores. Examinamos ahora los actos jurídicos implicados. Adopción internacional. En Alemania, Thomas Müller invoca el procedimiento de adopción, pero en México se exige la participación del padre.
La adopción se torna impugnable por la falta de consentimiento de José. Pensión alimenticia internacional. La obligación de alimentos se rige por normas nacionales, Código Civil Mexicano, y por tratados internacionales, obligando a Amina a mantener el sustento de los menores. Restitución internacional de menores. Se basa en el Convenio de La Haya, determinando que la restitución debe solicitarse en el país donde los niños tenían su residencia habitual, en este caso, México. Para fundamentar el caso es necesario identificar elementos materiales, certificados de nacimiento de Lucía y Mateo, documentos de custodia expedidos en Marruecos, solicitudes de adopción en Alemania y evidencias de las transferencias de dinero o su ausencia para la pensión alimenticia. Elementos temporales, divorcio en 2020 en Marruecos, matrimonio y traslado a Berlín en 2021, y la demanda interpuesta por José el 15 de marzo de 2021. Para resolver este complejo caso se propone lo siguiente. Restitución de menores. José debe solicitar la restitución basándose en el Convenio de La Haya, argumentando que los menores tenían su residencia habitual en México antes del traslado. Pensión alimenticia. Se debe reclamar judicialmente la pensión alimenticia en México, apoyándose en el Código Civil y en los tratados internacionales pertinentes, garantizando que Amina continúe cumpliendo con su obligación. Adopción. La solicitud de adopción en Alemania es susceptible de impugnación en México por no contar con el consentimiento de José, invocando el reenvío para que se aplique la ley mexicana. Cooperación internacional. Es imprescindible la coordinación entre las autoridades mexicanas, marroquíes y alemanas, para asegurar la protección integral de los derechos de los menores y el cumplimiento de las obligaciones de los padres. Finalmente, en caso de conflicto entre normas, los tratados internacionales, como los convenios de La Haya, prevalecen sobre las normas nacionales, lo que debe tenerse en cuenta al tomar decisiones judiciales en este caso. En resumen, el análisis integral del caso revela lo siguiente. Competencia judicial. México es el foro adecuado para tratar la restitución y la pensión alimenticia, mientras que la adopción se inicia en Alemania, pero con posibilidad de impugnación por parte de José. Conflicto de leyes. Se deben aplicar normas nacionales y tratados internacionales. La prioridad corresponde a los convenios internacionales en caso de contradicción. Fraude y reenvío. El traslado sin consentimiento se configura como fraude a la ley y el reenvío puede garantizar la aplicación de la legislación del país de origen de los menores. Elementos materiales y temporales, la documentación y la cronología de los hechos son fundamentales para fundamentar las demandas. Para concluir, es esencial que las autoridades judiciales de los países implicados cooperen estrechamente para garantizar la protección de los derechos de los menores y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales de ambas partes. Este caso pone de relieve la importancia del derecho internacional privado y la necesidad de una solución coordinada ante situaciones transnacionales tan complejas. Gracias por su atención. Espero que este análisis les haya brindado una comprensión clara y fundamentada sobre los retos que implica este caso.